Laura Techiclana, corresponsal de guerra. Ya vamos, Gibran. Para aclarar a la audiencia, porque había dicho que íbamos con Laura de Chiclana, corresponsal de guerra, para hablar del tema de Israel, la actualización de la guerra en Medio Oriente, pero como sigue complicada, justamente en una cobertura en vivo, pasa para la segunda hora y ya de una vez entonces a quien estaba contemplado para la segunda hora, pero está disponible en este momento, Lorenzo Martínez, DJ, locutor. Con él de una vez vamos a entrar en el segmento La música cuenta su historia o historia detrás de las canciones para hablar de el hermosísimo tema Sonido del silencio, The Sounds of Silence, la historia detrás de esta letra, detrás de esta canción con él. Lorenzo, bienvenido mientras suena la canción de fondo. Ahora sí, Gibran. Súbele, porfa, Gibran, para que la gente se vea una mejor idea, aunque yo creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Esta canción es muy famosa, es un clásico, pero creo que pocos conocen la historia detrás del tema. Street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. La lírica de por sí ya es una lírica que invita, bueno, a la nostalgia, no sé, como la melancolía, te mueve las emociones, algunos pueden hasta conectar con la tristeza. Lorenzo, ¿cómo lo ves? Bienvenido, buenas tardes. Hola Gladys, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo y sí, en efecto, es una letra bastante profunda que fue escrita por el mismo Paul Simon a los 21 años de edad y muchos significados se le ha dado a esta canción, muchos pensando que en su momento fue un comentario sobre el asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, otros diciendo que podría ser sobre su vida también, muy personal, pero en los 60, a finales de los 60, él mismo estuvo dando algunas entrevistas sobre el significado de la canción, y la canción, en palabras más, palabras menos, por parte de Paul Simon, es la inhabilidad de las personas que tienen al momento de comunicarse unas con otras, que a veces no lo hacen de manera completa, las intenciones no son las que en realidad están expresando en esa comunicación, y bueno, el amor que hay o que puede faltar entre humanos, ese sonido del silencio que a veces puede ser muy estruendoso y que a veces el que calla otorga. También tengo entendido que es una canción en honor a su amigo Sandy Grimberg, básicamente de Arthur Garfunkel, conocido como Art Garfunkel, en honor a ese amigo Sandy Grimberg, y es una historia de, como dices, una discapacidad, pero que bueno, que básicamente se puede relacionar, hacer una analogía con la incomunicación, ¿no? O la falta de comunicación efectiva. En este caso, por pues un tema, entiendo, de discapacidad física. Sí, invidente era Sandy Grimberg y quedó invidente de manera súbita y inmediata. Y esta situación la escribió él también en su memoria, Sandy Greenberg, con bueno, esa relación que tenía entre Simon y Garfunkel, y que gracias a ellos también en algún momento les llegaron a decir, mira, esta canción también la basamos en lo que te sucedió a ti, y él le escribió un poco en sus memorias sobre esta canción, que bueno, inicialmente había salido para el álbum debut de Simon y Garfunkel, titulado Wednesday Morning 3 a.m., en su álbum debut, una versión acústica que no fue tan exitoso ese primer trabajo por parte de Simon y Garfunkel, y no fue sino hasta 1965 que la canción estuvo siendo reproducida en estaciones de radio de universidades en Estados Unidos, y es allí donde Tom Wilson, productor del cual quizás no se tiene mucha información, pero que fue un artífice muy importante para los 60 y el sonido rock de ese entonces, ese traspaso que había entre la música folk y el paso del rock. Por ejemplo, cuando Dylan también da ese paso de la acústica, la guitarra acústica a la guitarra eléctrica, también se vive con Simon y Garfunkel, porque esta canción la agarra el productor Tom Wilson y la vuelve a mezclar, incluyendo elementos eléctricos que no se tenían en ese momento, como una guitarra eléctrica, distorsión y demás, y es entonces cuando goza de popularidad y la canción vuelve a salir al mercado con esta nueva mezcla para el año siguiente, para 1966, en el segundo álbum de estudio, que es tanto el éxito que incluso el álbum lleva ese título, Sound of Silence. No, esa canción es hermosísima. Permíteme que lea también estos datos interesantísimos sobre el origen de la letra, que además insisten es verídico, ¿no? Lo que estábamos hablando, de un niño además con pues una situación económica muy limitada, un niño pobre, dice acá la reseña, estadounidense de Nueva York, que gana una beca para la Universidad de Columbia.
y que allí se hace amigo de un chico que terminó convirtiéndose en un gran amigo y en su compañero de cuarto o pieza. Pero en su primer año de universidad, viendo un partido de béisbol, de repente de la nada se queda ciego. El médico dijo que era conjuntivitis y lo que pasaría. Pero no, el problema se agravó, al final fue una catarata que le había arruinado los nervios ópticos. El chico se quedó ciego, se deprimió, abandonó la escuela, regresó a su tierra natal. Este amigo, un compañero de cuarto, fue allí hasta su casa, lo convenció de que regresara a la universidad. El amigo le dijo: la oscuridad te acompañará y yo seré tu oscuridad. Y así empezó a ayudarlo en todo, un poco más de lo que podía, incluso le leía los exámenes, los libros. Esta persona terminó incluso pues haciendo su licenciatura en Derecho, luego una maestría de Harvard, un doctorado de Oxford. Al poco tiempo se convirtió en un abogado de gran prestigio, se convirtió en consejero de la Casa Blanca, trabajó asesorando a presidentes estadounidenses como Ford y Carter. Y bueno, es una hermosísima historia de superación, de dificultades extremas, que muestra la calidad también de la persona y el valor de una verdadera amistad. Lo acompañó y fue la luz, en realidad, más que yo seré tu oscuridad, yo creo que era la luz en medio de la oscuridad, Sí. ¿no? Y así dice acá, para finalizar, que es la vida de Sandy Grimber, lo que tú hablabas. Pero retrocediendo en el tiempo, en 1964, el compañero de cuarto que lo ayudó a graduarse le pidió prestado $400 a Sandy. Necesitaba el dinero para lanzar un disco. Sandy le prestó el dinero. El disco fue lanzado en 1964, pero no tuvo mucho éxito. Aún así, una de las canciones se convirtió en la más tocada del año. Era la canción que escribió el compañero de cuarto, Arthur Garfunkel, conocido como Art Garfunkel, y en honor a este amigo, Sandy Grimber. Así es, una canción que tiene también mucho significado también en el contexto cultural que sale para mediados de los 60. Estados Unidos vive también un cambio en la política, un cambio también en movimientos culturales, y había movimientos contraculturales sobre la situación que por la que estaba atravesando Estados Unidos en ese momento. Y el hecho de llamarlo el sonido del silencio también puede ser una expresión con lo que estaba sucediendo en ese momento en la actualidad política de Estados Unidos, hacer oídos sordos a ciertas situaciones que estaban afectando a una gran cantidad de estadounidenses también, y que por medio de la música, tanto Paul Simon como Art Garfunkel utilizan la letra para que otras personas también le den el significado. Y hay que subirle volumen porque además está muy vigente el mensaje. No ha perdido vigencia, lamentablemente, y siempre invitando a la comunicación efectiva, al entendimiento, por supuesto, para la sana convivencia en medio de las diferencias. Gracias, Lorenzo, por haber estado con nosotros. Lorenzo Martínez, DJ, locutor, hoy revisando The Sounds of Silence, un clásico. Cerramos con esa música de fondo, los segundos que quedan, porque realmente es muy poco, de esta primera hora nacional, y en breve